Te enseño mi entrega final de arquitectura. Tenía muchísimas ganas de enseñaros ya cuál ha sido mi entrega final de toda la carrera, ahora me queda el máster, pero esta ha sido la última entrega que he tenido en proyectos arquitectónicos en P8, que es aquí en Madrid. Lo primero de todo os presento la libreta, la mejor que me ha venido hasta la fecha. Esta concretamente es de Virago, es súper chula, porque además habla sobre una arquitecta que yo no conocía, y eso que yo voy buscando nuevas arquitectas. En este caso nos habla de Minet de Silva, es una libreta que a mí me gusta mucho porque tiene puntitos, no sé si lo podéis apreciar, pero toda la libreta, además de tener un montón de espacio, porque de hecho yo, que siempre me gasto todas las libretas en cada cuatrimestre de proyectos, no la he gastado, o sea, he usado como más o menos la mitad. Tiene puntitos y yo nunca había probado los puntitos y la verdad que me ha encantado. Mi último proyecto de la carrera ha sido en la isla de Arousa, en Galicia. La verdad que el emplazamiento me ha encantado. No he podido visitarlo en persona porque normalmente sí que se organizan viajes para ir a visitar la zona, pero yo no pude ir. Pero la verdad que era un sitio espectacular, me encantó el sitio. Al principio el programa era hacer un centro de investigación como del mar, pero luego como que cada alumno iba tirando y haciendo lo que realmente él o ella quería. Y yo al final he acabado haciendo un centro cultural, básicamente, que la verdad que he quedado súper contenta. Es el proyecto que más me ha gustado de toda la carrera y no en el que mejor nota he sacado, pero bueno, suele pasar. Lo primero que os voy a contar es lo que hicimos las primeras semanas. Básicamente nos tiramos cerca de un mes sin empezar con nuestro proyecto. Lo que hicimos fue investigar sobre el lugar, pues sobre la fauna, la flora, las condiciones climatológicas que había, para luego de ahí pues que cada alumno pudiera sacar un proyecto basándose en algo que le interesara. En mi caso me interesó un montón las persistencias que ya había, es decir, la tipología de casas que había en la isla, toda la fauna que había, toda la flora concretamente. Ya cuando empezamos el trabajo individual, lo primero que nos pidieron es que les diéramos 3 verbos y una imagen de cada uno. Yo la verdad que quedé impactada ante esto que nos pidieron porque nunca había escuchado nada así. En mi caso los 3 verbos fueron camuflarse, colgar y superponer. Hay 2 de esos verbos que sí que creo que los cumplí completamente, pero hay uno que ni para atrás, así que os animo a poner en comentarios al final del vídeo cuáles creéis que sí que cumplí y cuáles no. Básicamente con estas palabras nos animaban a incluirlas en el proyecto para poder realizar acciones, tanto con, por ejemplo, con una maqueta que nos pidieron, que os voy a poner después fotos, como con el resto de los dibujos. Es verdad que estaba un poco perdida con la estética, de hecho lo que tienen en común los 3 dibujos es básicamente la tipografía y ese color azul, pero al final el color azul no lo utilicé y al final realicé todos los dibujos en blanco y negro. A mí me ayudó muchísimo la libreta, es verdad que creo que este año no he dibujado tanto, sobre todo lo que hice fue anotar muchísimas cosas, o sea, es que tengo páginas y páginas escritas. Esta, por ejemplo, era del principio, más o menos de alguna idea que yo quería utilizar, pero luego pues obviamente pues no las acabas utilizando. También nos propusieron pues definir un poco desde el principio el programa. Es verdad que esto yo nunca lo había hecho en ningún curso de proyectos y es en lugar de empezar desde la planta, empezar desde la sección. Yo jamás había creado un edificio empezando desde la sección. Y la verdad que, claro, así pasó que me quedaron unas secciones chulísimas y luego la planta era mucho más complicada de hacer. Pero creo que al final quedó resultón a la planta. A mí, vamos, me ha encantado. Creo que es el mejor proyecto que he hecho de toda la carrera y menos mal que fue el último porque, no sé, a mí me quedé con un buen sabor de boca. Pero es verdad que nunca, o casi nunca, corresponde la nota que te ponen con la nota que te pones tú misma. Para mí, bueno, si queréis al final del vídeo os digo la nota. O si queréis y comentáis mucho en el vídeo, al final os digo la nota o por Instagram o algo así, porque no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, eso es una cosa, son cosas que pasan y sobre todo en mi escuela es verdad que son muy dados a no reconocer el trabajo cuando realmente lo hay, pero bueno, la nota que a mí me pusieron no es la nota que yo creo que me merezco. Yo estoy súper contenta con el proyecto, de verdad estoy contentísima y de hecho en el portfolio es el que quiero poner el primero. Y me pasó una cosa, bueno, no sé si llamarlo curiosa o algo así. Este dibujito que veis que está, a ver, este dibujito que veis que está aquí, que no sé si se enfoca, la verdad, creo que no tengo foto, porque creo que no me atreví, pero hubo un día que no les gustó absolutamente nada un plano que les llevé, que era básicamente sobre el programa que tenía mi edificio, y entonces cogieron y se pusieron a doblarlo literalmente haciendo como un abanico, como está aquí, y me lo dejaron así, puesto en el corcho, y yo la verdad que hace años, o sea, rollo, hace 2 años o una cosa así, me hubiera sentado fatal, me hubiera ido súper triste de clase o incluso me hubiera puesto a llorar por la manera en la que te hablan, pero la verdad que esta vez no. O sea, sí que me dolió en el momento, pero como que luego dije, me da igual, la verdad. Porque al final hay que aprender a tomarse las cosas así, o sea,
si queréis que hable más de esto, os puedo hablar bastante largo y tendido porque me han tocado unas unidades un tanto curiosas, por así decir. Eh, pero bueno, es verdad que al final pues hay que aprender a tomárselo así, pues te lo tomas como un entrenamiento que te están poniendo para cuando el cliente te lleve la contraria y ya está. Como os digo, yo desde el principio es verdad que ya como que localicé la idea, o sea, es de los proyectos que más rápido he llegado a la conclusión, digamos, y que más he podido desarrollar sobre todo. Y claro, es verdad que en Galicia una cosa fundamental es no poner cubiertas planas, porque es que poner una cubierta plana en Galicia no tiene ningún sentido con todo lo que llueve. Entonces yo como que me dibujaba las casas, las persistencias, sobre todo trabajé también con los hórreos, que yo como madrileña que soy pues no los conocía, y la verdad que investigué bastante sobre ellos y mi idea era elevarlo del suelo, eso lo tenía clarísimo, hacer cubiertas que fueran inclinadas y luego que los edificios fueran transparentes, porque la localización era increíble, o sea, era preciosa y había un montón de naturaleza. También sobre todo eso, lo de elevarlo como para intentar respetar lo máximo que se pueda, que ya sabemos que cuando se hace una obra, al final te acabas cargando casi todo el suelo o lo que tengas alrededor de naturaleza, como los árboles. Pero yo quería como intentar hacer una construcción que de verdad fuera respetuosa con el lugar. Se me ha olvidado comentaros que hubo un momento en el curso en el que nos propusieron trabajar con la IA. Yo, la verdad que ya había trabajado en varias ocasiones, pero bueno, no me quedé muy contenta, sinceramente. Hubo gente con la que pues sí que encajó más, conmigo sinceramente no. Prefiero, de hecho, yo en toda la carrera no he hecho ni un solo render, nunca. Bueno, aquí acabo de mentir un poco. Hice algún render, pero muy, 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 muy básico, como en, no sé si estaría pues segundo o tercero quizás, pero bueno, eran renders bastante sencillos. De hecho, los hice con Enscape, o sea, eran renders bastante facilillos, pero tampoco eran muy para la entrega final. Es decir, que no he hecho renders como tal, como los que se suelen hacer. Básicamente, lo que siempre hago son colas. Creo que expresas muchísimo más lo que tú quieres y lo controlas muchísimo más. En este caso sí que utilizamos la IA y os voy a poner por aquí imágenes de lo que a mí me creó la IA, pero es verdad que pues no me acabó encantando. Así que bueno, ahí está. Una cosa que yo recomiendo al 100% antes de empezar un proyecto, aparte de lo de la agenda, que lo veo una cosa, o sea, de la libreta, que lo veo una cosa súper importante, es haceros un tablero de Pinterest, por favor. O sea, yo, vamos, este es el año en el que más pines me he guardado en Pinterest, porque es que lo usaba todo el rato. O sea, cada vez que iba a la universidad en metro me ponía a buscar más pines, porque es que era todo el rato obtener ideas, tanto de planos, cuando ya llegaba la entrega final, pues me puse a buscar ya ideas más de planos, de maquetación y tal, pero durante lo que fue todo el transcurso del proceso creativo, pues yo iba buscando edificios que se parecían un poquito a lo que yo iba pensando, ¿no? Con esas transparencias, con esa elevación, o sea, jugaba un poco sobre todo con el tema de los invernaderos, que se parecían muchísimo, entonces buscaba proyectos de referencia, me salían, que es que mucha gente es un poco hater de Pinterest, pero es que me salían referencias de proyectos reales que se han construido, entonces yo buscaba el proyecto real. A mí me ha ayudado muchísimo, o sea, de hecho os pongo por aquí pues lo que yo iba haciendo todos los días, que la verdad que es una cosa para mí indispensable, que lo he hecho en todas las unidades de proyectos y me ha funcionado súper bien. En este caso yo es verdad que utilizaba un montón las clases porque como durante la clase no te dejan hacer nada más, no puedes estar con el ordenador y tienes que estar escuchando las correcciones de los compañeros, que creo que es un poco pérdida de tiempo, pero bueno, eso es otro tema. Yo aprovechaba para pensar en mi proyecto, es verdad que algunas correcciones me servían, otras no. Aprovechaba para dibujar, para anotar cosas, para pensar en los dibujos que yo quería hacer para la semana siguiente. Es verdad que lo que me gustó muchísimo de esta unidad, me gustó muchísimo que era súper estructurado el calendario, o sea, es decir, te iban mandando, por ejemplo, las primeras semanas lo de los verbos, las siguientes semanas nos iban mandando cómo hacer secciones, luego otra semana la IA, otra semana la axonometría, otra semana la planta y cada semana te iban mandando un trabajo concreto. Entonces tú ibas avanzando siempre. O sea, al fin y al cabo no era una entrega obligatoria, es decir, hay gente que no las entregaba, pero es verdad que era una unidad bastante constante y que se fijaba bastante en el trabajo que hacían los alumnos semanalmente. Es decir, que sí que miraban tu evolución y no tanto el proyecto final. Sí que es verdad que lo tienen en cuenta, por supuesto, pero que miraban bastante tu evolución. Yo es verdad que el mayor salto que pegué fue cuando nos pidieron hacer la maqueta. De hecho, yo llevé la maqueta y ha sido una de las peores correcciones que he tenido, o sea, fue fatal, de verdad, me pusieron de vuelta y media, pero es verdad que me sirvió para llegar a casa y rehacer la maqueta otra vez. Y cuando la volví a hacer, la verdad que encontré como el punto donde
yo supe que había encontrado el proyecto y al día siguiente lo hablé con el catedrático de la unidad y la verdad que él estaba muy contento del salto que había pegado gracias a la maqueta, todo gracias a esa maqueta, que era una maqueta de trabajo, no era una maqueta final ni mucho menos, pero yo me quedé súper contenta porque ya tenía encaminado el trabajo. Estas son algunas fotos, esta es la foto de la maqueta primera que yo hice, que la verdad que lo que es la foto y lo que es la postproducción me gusta más que la de la segunda, pero la segunda sí que fue 100% mi idea, porque ya tenía los módulos, ya tenía esas inclinaciones de la cubierta y a partir de ahí era jugar un poco como con Lego para conseguir el edificio y el centro cultural que yo quería. Otra cosa súper importante para los proyectos, por si tenéis la duda, yo lo que hago siempre para conseguir lo que es el terreno de toda mi zona, yo lo que hago es meterme en CADMapper. CADMapper tiene, no sé si era 1 kilómetro gratuito, que puedes sacar o algo así. Yo tenía una isla entera bastante grande, la isla de Arousa, pero yo lo que hice fue ir cogiendo cuadraditos de 1 kilómetro, ¿vale? Lo iba juntando todo y ya no me acuerdo si fue con... No, fue con rinoceros, me parece, con lo que lo junté todo y se te hacía una malla. Y también tenías todas las cotas, absolutamente todas, de las líneas de nivel. Entonces tú ya ahí pues podías hacerte los dibujos y podías saber perfectamente cómo es el terreno. ¿Qué programas utilicé? Yo ya utilicé el año pasado, que también os dejo el vídeo por aquí por si lo queréis ver, Revit, pero este año ya sí que me metí de lleno y dije 100% voy a hacerlo con Revit. Me daba un poco miedo porque no conocía todas las características de este programa, pero bueno, la verdad que me ha gustado muchísimo, he aprendido muchísimo sobre Revit y de verdad os animo muchísimo a que aprendáis porque es que os ahorra muchísimo tiempo, o sea, yo el tiempo que le dediqué, siendo además el nivel de proyectos en el que estaba, no es para nada, vamos, comparable con el que se lo ha dedicado a otras personas con otros programas. Yo utilicé Revit sobre todo, también utilizo AutoCAD para hacer dibujos en 2D, digamos, o sea, en Revit me hago el 3D y luego me los paso a AutoCAD, que es súper fácil y además se te pasa en línea, o sea, es una maravilla. Y luego lo que utilizo siempre para la postproducción es Photoshop. Luego lo que sí que tuvimos que hacer es maquetar en InDesign, pero bueno, yo sobre todo me quedaría pues eso, Revit, AutoCAD y Photoshop, imprescindibles, de verdad. En mi escuela es verdad que utilizan mucho porque nos enseñan desde primero rinoceros, pero a mí sinceramente no me gusta nada. O sea, yo sé utilizarlo porque en los primeros cursos lo utilicé, pero a mí no me gusta absolutamente nada. Entonces yo ahora mismo soy fiel a Revit y si tuviera que hacer dibujos solo en 2D, AutoCAD, porque además tiene una cantidad de tramas, ¡buah!, increíble. Os voy a contar un poquito mejor el significado del título de mi proyecto, se llama Ovieiro. También es una cosa que nos anima muchísimo todos los años a ponerles un título al proyecto porque nosotros no estamos acostumbrados. En este caso surge Ovieiro porque yo la localización que tenía era entre la playa de Mayón y donde estaba el antiguo molino. Entonces yo vi que había un caminito de tierra, o sea, tenía como las carreteras y luego había un caminito. Es verdad que este camino era el típico que tú haces cuando vas al campo y tú vas atravesando la hierba, entonces tú, tanto los animales, vais haciendo y vais creando un caminito de tierra, pero es a través de las pisadas, es decir, no es que alguien haya cogido y haya asfaltado o haya tirado tierra, sino es un caminito que tú vas creando. Bueno, pues esta es la definición de ovieiro, la verdad que me parece una palabra preciosa, además pues obviamente pues era gallega y la verdad que, o sea, fue como una corazonada, sentí que tenía que ser eso porque básicamente mi centro cultural lo que consistía era en conectar dos zonas, que era justo la de arriba y la de abajo, a través de este camino y que pudiera literalmente atravesar y digamos calar el edificio para que tú pudieras pasar de un lado a otro sin tener que subir al edificio, sino que también pues te cubría y vas pues básicamente transitándolo. Entonces yo utilicé esta palabra, la verdad que me ayudó muchísimo porque era como el punto final del proyecto y era donde yo siempre pues recurría, ¿no?, a esta palabra como para imaginarme cómo tenía que proseguir con el proyecto. También es algo muy importante porque al fin y al cabo el proceso del diseño es un camino de subidas y de bajadas, a veces va súper bien, a veces va súper mal, una semana se te complica, otra semana haces un dibujo que te encanta y que lo vas a meter en la entrega final. Entonces lo importante yo creo que es ser constante, sobre todo, no darte por vencido, porque yo creo que eso es súper importante, preguntar mucho a tus amigos, porque tus amigos y la gente que esté en tu clase va a saber qué decirte sobre tu proyecto siempre, o sea, las mejores críticas muchas veces las hemos escuchado de los propios compañeros, que una vez hicimos una prueba en clase de que nosotros mismos nos criticamos y la verdad que sirvió muchísimo esa clase y sobre todo eso, básicamente intentar corregir cada vez que puedas, porque creo que los profesores al fin y al cabo están para ayudarte, tienen mucha más experiencia que tú y van a saber por dónde tirar. Al fin y al cabo también son ellos los que te van a poner la nota, ¿no?, y los que saben lo que quieren conseguir de ti. Entonces yo es verdad que sí que siento que he evolucionado mucho este curso, o sea, siento que
lo que tenía al principio o lo que entregué el año pasado a lo que he entregado este, siento que he evolucionado muchísimo, aunque mi nota no se refleje, y eso es para mí lo importante y lo que me llevo de este curso. Bueno, os voy a ir poniendo también las imágenes finales de todas las láminas que realicé para que las podáis ver así en digital, que se ven muchísimo mejor. Yo estoy súper contenta de cómo me ha quedado, la verdad. Sobre todo creo que también era muy importante porque cada uno teníamos un proyecto muy diferente, de unas dimensiones muy diferentes, entonces era importante que nuestra entrega no era como 2 alzados, 4 plantas, no sé qué, no. Cada entrega, cada alumno se hacía su propia entrega. Es decir, tú decidías lo que tenías que entregar y tú tenías que saber hasta dónde ibas a poder llegar. Yo tenía claro que obviamente, pues, a ver, lo básico tiene que estar, ¿no? Sabemos que tenemos que tener plantas, que tenemos que tener alzados. Yo llegué a la axonometría, que al final pues sí que la metieron como obligatoria. Entonces, yo sabía que tenía que realizar todos estos documentos. Por ejemplo, las plantas, pues siempre tienes que realizarlas de todos los niveles. En mi caso era muy importante la planta baja, porque la planta baja era el propio jardín, que también era un requisito que teníamos que meter en el edificio, cada uno un jardín de la manera en que quisiera. En mi caso el jardín era el propio terreno que se respetaba, que quedaba debajo. Entonces eso, junto con los patios centrales, era mi jardín, que era la planta 0. Yo sabía que tenía 3 plantas más y luego era súper importante hacer la planta de cubiertas, porque también al fin y al cabo es como queda, ¿no?, el edificio en la realidad, como si un pajarito pudiera mirar hacia abajo y ver tu edificio. Entonces, para mí era muy importante eso. Era también súper importante expresar los temas de la luz, porque era clave en mi edificio el cómo entraba y cómo incidía la luz, y por eso también de ahí todas las inclinaciones. También era súper importante el hecho de las transparencias, lo opaco, lo translúcido, jugaba un poco con ese tipo de cristales, que fueran pilares para que incidieran lo mínimo en la topografía. Y al fin y al cabo ese juego, ¿no?, esa marea de cubiertas en las que vemos como diferentes alturas, vemos diferentes pisos, diferentes salas, y sobre todo eso me ayudó muchísimo modular. Yo es una cosa a la que soy totalmente fiel y me encanta modular, porque al modular te ayuda, porque al fin y al cabo luego con un módulo puedes hacer un módulo más grande. Es súper importante en todos los edificios que tengas tanto espacios más grandes como espacios más pequeños. En mi caso era importante la concatenación de los espacios con alturas más bajitas y alturas más altas, porque eso era, ¿no?, la doble altura a veces era muy importante para darte como un respiro cada vez que salías a uno de los patios. Entonces, bueno, yo creo que conseguí básicamente todo lo que quería. Es verdad que como siempre, pues siempre dedicarías más tiempo a algún dibujo, siempre hay algún dibujo que no hiciste y querrías haberlo hecho. Pero bueno, en general, la verdad que estoy bastante contenta con ello. No sé si tenéis alguna duda del proyecto, podéis dejarla en comentarios y os la voy a contestar 100%. Pero bueno, yo es un poco para que os hagáis una idea del nivel al que llegamos en el último año de la carrera aquí en Madrid, al menos en la escuela. Luego pues ya queda el máster habilitante, que lo haré el año que viene, que veremos, por favor, a ver si pues lo puedo terminar en ese año, y a ver qué proyecto puedo realizar, y espero que sea mucho mejor que este, obviamente. Y nada, o sea, creo que eso es un poquito todo de este proyecto. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. A mí me ha hecho muchísima ilusión enseñaros mi proyecto, el más importante y el que ha sido más chulo para mí. Entonces, si tenéis cualquier duda, yo os respondo en comentarios. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!